lleva por título Encubriendo pecados. Encubriendo pecados. ¿Sabe que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo? ¿Decimos amén o no decimos amén? Un pueblo santo, apartado para Dios. Nación santa, pueblo escogido. ¿Sabe que usted y yo somos de real sacerdocio? Somos sacerdotes todos en el Señor. ¿Decimos amén? Somos príncipes. ¿Decimos amén? Dios es bueno, familia. Que a pesar de nuestras dificultades, de nuestros pecados, el Señor es fiel y verdadero, que nos perdona. ¿Creen ustedes que Dios nos perdona? Pero ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados? Confesarnos y apartarnos y no volvernos al pecado. El hecho del pecado y fue traído ante su presencia y le dijeron: ¿dónde están tus pecados, aquellos que te acusan? ¿Saben que ese personaje quién es? María. ¿Qué estaba haciendo María? Un pecado. Y no la trajeron con vestidos, la tomaron en el mismo acto y fue traída de vergüenza. ¿Y qué estaba en la ley que debía estar deparado para una persona de esa manera? Saben que muchos dicen: volvamos a las sendas antiguas. ¿Han escuchado ustedes eso? Saben que cualquier senda, la antigua y nueva, es difícil. ¿Creen ustedes que son difíciles? Saben que en las sendas antiguas, y vamos a hablar un poco de ellos en el transcurrir de estos temas, hoy específicamente vamos a hablar de uno de ellos, en encubriendo pecados. Anteriormente las gentes eran traídas y muertas a pedradas, quemadas algunas, por el pecado encubierto, por el grande pecar que ellos tenían. Pero si queremos estar en este nuevo pacto, que es Cristo Jesús, saben que el pacto de Cristo Jesús es más fuerte. ¿Creen ustedes que es más fuerte o no es más fuerte? ¿Han leído ustedes Mateo 5? Dice que Mateo 5, si usted le llama tonto, raca, no sirves para nada a tu hermano, es como si lo hubieses matado. Y el mandamiento dice: no matarás. ¿Cuántos de nosotros pasamos livianamente el decir esas palabras? Más adelante sigue diciendo: si el hombre con su mirada, ¿qué dice la palabra? Hace el ejercicio de mirar a una mujer con deseo. ¿Será que eso se encontraba en la ley antigua? No. ¿Es más fuerte Cristo? Es más fuerte. Cada quien tome su cruz y sígame. Encubriendo pecados, familia. Vamos a dar inicio en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el libro de Proverbios. Yo les pido por favor que, a pesar que aparezca en pantalla, nosotros tomemos la Biblia y busquemos en ella. ¿Decimos amén? Vayamos a la hermosa palabra, ya tenemos el permiso de Dios para abrirla. Recordando, familia, que Habacuc 2:20, ¿qué dice? Un texto muy conocido. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Decimos amén? ¿Qué dice Proverbios? El que encubre sus pecados. Proverbios 28, 13 al 14. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Es interesante esto, familia. Si usted quiere prosperidad en el Señor, mire qué interesante. Prosperidad en el Señor, no en el mundo. Porque muchos buscan la prosperidad, pero en el mundo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que, familia, mas el que los confiesa y se aparta. Miren qué bonito, familia.
El ejercicio se necesita de dos partes. La confesión. ¿A quién? ¿A los hombres? A un hombre que se diga y se siente, quiero escuchar tus pecados, decláralos. ¿Es así? El que los confiesa, ¿y qué sucede? Y se aparta. ¿Sabe que hoy en día fácilmente podemos confesarlos por medio de la bendición de la oración? ¿Saben que la oración es el puente que une el cielo con la tierra? ¿Sí o no? Pero a pesar de que los confesamos, no nos apartamos de ellos. Muy interesante. Cuán interesante es esta grande enseñanza. Y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Usted quiere misericordia, familia? Todos anhelamos la misericordia, pero de Dios. Y Dios es justo en brindar misericordia. ¿Decimos amén? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre, miren qué interesante, no de vez en cuando, solo los sábados, siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Saben, familia, que muchos hoy en día hemos endurecido el corazón? ¿Cuántas veces el Señor con tierna voz nos llama? ¿Sabe que hay palabra del Señor que dice, hijitos míos? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Han ustedes leído Isaías 1? Isaías 1 es una gran predicación, todo el capítulo. Dice el Señor, crié hijos y los engrandecí. ¿Quién ha creado a sus hijos? ¿Quién nos ha criado a nosotros? Nuestros padres sí, pero por bendición de Dios. Crié hijos y los engrandecí. Pero ese texto más adelante dice que se apartaron. Se olvidaron de Dios. Dios quiere que sus hijos estén siempre a su lado. ¿Usted no anhela que sus hijos estén a su lado? ¿Cómo se siente si su hijo se va lejos de usted? ¿Se siente triste? ¿No han ustedes testificado en muchas ocasiones que hay madres y padres que oran constantemente por sus hijos que están lejos? Cuán interesante es. ¿Saben, familia, que su servidor siempre coloca el comparativo de lo que Dios nos ha dado por privilegio a aquellos que son padres? ¿Cuántos son padres aquí? Muchos. ¿Saben que hay un texto en la Biblia que dice, ustedes siendo padres, siendo malos, dan buenas ¿qué? Dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más, dice la Escritura, vuestro Padre dará a aquel que lo solicite? Si usted da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto será la dádiva mayor y mejor que el Señor dará? ¿Creen ustedes que será mejor? Mucho mejor. ¿A ustedes les gusta hablar del santuario? ¿Sí? Miren qué interesante, familia, que nosotros como pueblo del Señor tenemos una hermosa doctrina, el santuario. Yo sé que ustedes conocen mucho del santuario. ¿Decimos amén a eso? No vamos a entrar directamente a estudiar el santuario, pero vamos a tocar alguna parte de él. Ustedes conocen los implementos que se encuentran adentro, afuera, etcétera, etcétera, y los diferentes departamentos que están en el tabernáculo, en el santuario. Vamos a hablar de manera superficial, pero muy importante. ¿Saben por qué? Porque el santuario es el plan de salvación. ¿Lo creen ustedes así? ¿Por qué es el plan de salvación el santuario? Porque en el santuario se encuentra todo para salvar al mundo. ¿Decimos amén? Tenemos el sacrificio. Tenemos el campamento. Tenemos las diferentes intervenciones, el lavacro, el sacrificio, el quemar el cuerpo, el entrar en los diferentes departamentos, los utensilios que tienen dentro, la otra sala continua. Saben que en los dos departamentos, el Santo y el Santísimo, son interesantes e importantes. ¿Creen ustedes que sí o no? ¿En dónde está el Señor Jesucristo en este momento? En el lugar celestial y en un departamento muy especial. Muy especial.
en el cual Él está haciendo un papel muy interesante para la raza humana. ¿Qué papel está haciendo nuestro Salvador? El gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el Señor no pudo ser sacerdote aquí, en la tierra? ¿Por qué? Porque no tenía descendencia levítica. ¿Él de qué tribu venía? De la tribu de Judá. Por eso no podía. Pero no era el menester de él ministrar aquí, sino ¿dónde? En el cielo. En un santuario no hecho de manos de hombre, en el cual el Señor está ministrando hasta el día de hoy. ¿Sabe que cuando Él se marchó, en muchas ocasiones cuando ustedes tienen Santa Cena, Santa Convocación, en esa lectura se dice que Él declara: no beberé jamás, no tomaré jamás hasta cuando yo, ¿qué dice? Es importante, familia, porque el Señor no se está contaminando. Miren la palabra, porque está en el registro bíblico cómo los levitas no se contaminaban con el fruto de la vid y todas sus participaciones, porque el Señor está ministrando como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Cuán importante es esto, familia? Hablando del santuario, ¿qué se realizaba? Recuerden la predicación: encubriendo pecados. ¿Qué se realizaba en el santuario? Se ingresaba por una compuerta especial. No entraba, a pesar de que era cortina, si me permiten me voy a introducir aquí. A pesar que estaba por diferentes cortinas, ¿será posible que podían entrar a donde ellos quisieran? Pues total, es una cortina dentro por aquí, no hay problema. ¿Era así? ¿Era así? Había una puerta por donde debían entrar. ¿Y tenían que entrar con manos vacías? Saben, familia, que el simple hecho de traer una ofrenda, y habían diferentes ofrendas, dependiendo, unos dicen la gravedad del pecado, otros dicen también de la parte económica. Si era no muy pudiente, que tenía capacidad para poder pagar, podía traer palomitas, algunos animalitos pequeños, pero siempre con el mismo objetivo de sacrificio. Pues aquellos traían el cordero, el más representativo, porque es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero recuerden, encubriendo pecados, traían el pecado para poder ingresar y traían su ofrenda. Pero una vez que entraban con su ofrenda, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba la ofrenda y le decía, y declaraba y decía: ¿dónde está tu pecado hoy? Después de decirlo, ¿dónde está tu pecado hoy? Colocaba las manos y era transferido ¿a dónde? Al animal. ¿Y qué sucedía con el animal ya colocado el pecado? ¿Dónde está tu pecado hoy? ¿Está dónde? En el animal. Y la persona después de ello era tornada por fe libre de su pecado. Pero no solamente quedaba así. ¿Qué hacía el sacerdote? La tomaba y la sacrificaba, y tomaba, ¿qué tomaba de él? Todo el cuerpo, toda la grosura, la carne. ¿Qué tomaba de la bestia, del animal? La sangre. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre se encuentra la vida. La vida. ¿Y qué hacía con la sangre, familia? Iba llevada ¿a dónde? Adentro. Yo les pregunto, ¿el pecado entraba al santuario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miro dividida la decisión, ¿sí o no? ¿Entraba o no entraba? Saben que entraba, familia, porque llevaba la sangre y el pecado está dentro de la sangre. ¿Y qué hacía el sacerdote? Miren lo que decía. El sacerdote ministraba en ambos departamentos del terrestre. Diariamente entraba en el primer departamento. ¿En qué departamento? En el primero. ¿Cuál es el primer departamento?
en el lugar santo, ya ingresando, el primera parte, miren familia, es un componente, incluso el campamento es una parte. La parte del atrio es otra parte. Esta es otra parte y otra parte que se componen por 4 partes. Muy interesante. Pero dice, el sacerdote ministraba en ambos departamentos del terrestre, diariamente entraba en el primer departamento y solo una vez en el año entraba en el lugar santísimo. ¿Por qué entraba únicamente una vez al año? El día de expiación, ¿cómo se llama? El Yom Kippur. ¿Para purificarlo de qué, familia? ¿Estaban dentro de los pecados, sí o no? Allí transmitidos. ¿Cómo se transmitían los pecados adentro? ¿Se recuerdan que rociaba la sangre? ¿En dónde caía la sangre? ¿En el piso? En el velo que cubría del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Vi que Jesús, ¿quién está hablando aquí? Vi que Jesús ministraba en ambos departamentos del santuario, ¿dónde? Celestial. El sacerdote entraba en el terrestre con la sangre de un animal en ofrenda por el pecado. Pero Cristo entró en el santuario celestial para ofrecer ¿qué, familia? Su propia sangre. ¿Decimos amén a esto? La preciosa sangre de Cristo Jesús nos lava de todo pecado. ¿Decimos amén? Miren qué interesante, familia. Aunque la sangre de Cristo, esto es muy importante, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. ¿Es interesante? Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecado arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación, ¿qué, familia? Final. ¿Entendemos lo que leemos? Así en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Saben, familia, que en un momento el Señor también dirá, hecho es. Y habrá un silencio en el cielo como de ¿cuánto? Como de media hora. Y ya no tendrá las vestiduras sacerdotales, sino que ¿qué? Se colocará diferentes vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que está escrito en su vestidura y también en su muslo. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Decimos amén? Muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que le aman. Y que no habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Esto es muy interesante, familia. Muchos piensan y dicen, Señor, ¿por qué esta gente hizo lo que hizo? ¿Por qué siendo pueblo te entregó y crucificó? ¿Por qué el mismo Pedro dijo, Señor, yo iré contigo hasta la misma muerte, no te negaré? ¿Y qué le dijo el amante Jesucristo? De cierto te digo. Miren qué interesante la palabra. De cierto, cuando el Señor repite es para que pongamos atención. De cierto te digo. ¿Será que era profecía? Tú me negarás 3 veces antes que el gallo. ¿Será que se cumplió, familia? ¿Y cómo se tornó el corazón de este hombre? Triste. Después de eso, fortalécete y vuelve a tus hermanos
para que tú puedas ser el pilar fundamental para juntos llevar todo este evangelio. ¿Decimos amén? Al rechazar a Cristo y crucificarlo, cuando la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que le aman y que no lo habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos, pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor a Jesús que ellos profesaban tenerle. ¿Saben que el Señor prueba el verdadero amor hacia Él? ¿Sabe que hoy en día Él permite que seamos probados para medir si en verdad le amamos? Le amamos. ¿Decimos amén a eso? Sigue diciendo, todo el cielo observó. Dice la palabra que somos cartas abiertas al mundo, ¿sí o no? Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se le dio al mensaje del primer ángel. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel, familia? Teme a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, encubriendo pecados. Muchos hoy en día no tenemos temor. Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Se burlaron de ella. Pueblo que profesa ser reformador. ¿Consideran ustedes que nosotros somos un pueblo que estamos profesando ser reformados por la palabra del Señor? Que atesora las verdades más sagradas y solemnes y purificadoras de la palabra de Dios. Debemos elevar mucho más la norma de lo que está actualmente. Esto es triste, familia. El Señor nos manda que levantemos más la norma. Pero saben que hay iglesias que bajan la norma. Y al bajar la norma, la palabra del Señor las colocan en el piso. El Señor que nos ha mandado a exaltar su palabra. Debemos tratar prontamente con el pecado y los pecadores que hay en ¿dónde? En la iglesia. No se muevan, familia, no se muevan. Debemos tratar prontamente con el pecado y los pecadores que hay en la iglesia, para que otros teman así a Dios. La verdad y la pureza requiere que hagamos un trabajo más acabado con el fin de limpiar la iglesia de Acanes que hay en el campamento. ¿Conocen la historia de Acán ustedes? ¿Conocen el pecado de Acán? ¿Cuál fue el pecado de Acán? Vamos a estudiarlo livianamente un poco hoy. Miren lo que dice Josué 7:11 y muchos versos adelante. Dice de esta manera. ¿Decimos amén? Josué 7:11, hablando de este pecado. Israel ha pecado. ¿Quién es Israel, familia? El pueblo de Dios. ¿Será que hay Israel hoy en día? ¿Sí o no? Israel ha pecado y hay uno y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren qué interesante. Un pecado nos lleva hacia otro pecado y hacia otro pecado. Encubriendo pecados es el tema. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Usted quiere ser victorioso en el Señor? ¿Sí o no? ¿Quiere ganar todas las batallas o quiere ser vencido? Sabe, familia, que nosotros no debemos encubrir pecados al Señor. Porque el pecado es muerte. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estará más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¿Sabe cómo era la ley antigua, familia? Exterminar el pecado de raíz, para no contaminar. Levántate, santifica al pueblo. ¿Qué le estaba diciendo a Josué? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice de esta manera, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Muy interesante. Sigue diciendo, y el que fuere sorprendido, ¿por qué? Porque lo estaba encubriendo. El que fuere sorprendido en el anatema, ¿será qué, familia? Quemado. Y él y todo lo que tiene. Miren qué interesante. Iba a ser quemado no solamente él, sino todo lo que él tenía. Por cuanto ha quebrantado el pacto. Miren qué interesante. Rompiendo pactos. Pacto de Jehová. Y ha cometido maldad en Israel. José pues se levantó, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, en orden siempre. Y fue tomado la tribu de ¿qué, familia? De Judá. ¿Será que la tribu de Judá tenía privilegios? Sí. Pero en la tribu de Judá había anatema, encubrimiento de pecados. Y no solamente perjudicaba a la tribu de Judá, sino a todo Israel. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová del Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, encubriendo pecados. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, no solamente a él, a sus hijos. Acán, hijo de Zera, el dinero y el manto y el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. No lo llevaban de paseo. No era un día de camping, ni de picnic. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Lo apedrearon. Miren lo primero que hacen. Lo llevan no solamente a él, sino hasta la tienda y sus bestias, sus familias y sus criados, todo lo que tenía. Los apedrearon. Y después de apedreados, ¿qué le hicieron? Los quemaron después de apedrearlos. Interesante. Y levantaron sobre él un gran monte de piedra que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar, grande lugar, se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy, que quiere decir turbación. ¿Saben, familia, que no tenemos que jugar con la bendición de Dios? Porque en algún momento vendrá la ira de Dios. Sigue diciendo el espíritu de profecía. En testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Les recomiendo este libro. Todos los libros son hermosos. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, tomo 2.
y hablando de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Muy interesante este libro. Que los que ocupan posiciones de responsabilidad, ¿a quiénes les está hablando aquí? A los líderes. A los líderes. No toleren el pecado en un hermano. Los que se colocan en posiciones de responsabilidad, no toleren el pecado en un hermano. Muéstrenle que debe abandonar el pecado o ser separado de la iglesia. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Acercarse y decirle que se vuelva de su mala manera de vivir. O si no, será apartado de la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia, ¿quiénes? Cuando los miembros de la iglesia actúen como verdaderos seguidores del manso y humilde Señor. Miren qué ingrediente fundamental. ¿Cómo debemos actuar nosotros como iglesia? Como el manso y humilde Salvador Jesucristo. Pero muchos dejamos de ser como Cristo si no decimos, ay, aquel hermanito. Y empezamos a establecer juicio y determinar acción. Mas sin embargo, Cristo, ¿cómo actuaría con el pecador? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Será que amaría al pecador, mas no el pecado? ¿Trataría de restaurarlo Cristo al pecador, sí o no? Cuando los miembros de la iglesia actúen como verdaderos seguidores del manso y humilde Señor, habrá menos encubrimiento y excusa por el pecado. Todos lucharán, ya no solamente los líderes, todos lucharán para actuar en todo tiempo como en la misma presencia de Dios. ¿Decimos amén? Se darán cuenta de que el ojo de Dios los observa y que los pensamientos más secretos son plenamente conocidos por Él. Saben, familia, que ayer estudiábamos ¿dónde estás tú? La predicación. Y dentro de la predicación, ¿dónde estás tú? El libro de los Salmos y el libro de Abdías decía que aunque nos colocásemos en el alto del cielo, o si colocásemos abajo del Seol, o nos estableciéramos como las alas del águila, en cualquier lugar, de allí nos tomaría el Señor. No nos podemos esconder de Él. Se darán cuenta que el ojo de Dios los observa y que los pensamientos más secretos son plenamente conocidos por Él. El carácter, ¿usted puede ver el carácter? Sí. Los motivos, los deseos. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos que no agradan al Señor? Los propósitos aparecen a los ojos del omnisciente tan claros como la luz del sol. ¿Decimos amén a esto, familia? ¿Cuán importante es esto? Vi que muchos que profesaban estar guardando los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? Muchos. Muchos de los que están profesando guardar los mandamientos de Dios se están apropiando, hablando de otra parte, para su propio uso de los medios que el Señor ha confiado y que debieran entrar ¿en dónde? En la tesorería del Señor. Le roban a Dios en los diezmos y las ofrendas. Encubren y retienen lo que es de Dios para su propio perjuicio. Acarrean escasez y pobreza para sí y oscuridad sobre la iglesia. Miren qué interesante. El no participar como Dios demanda, no solamente perjudicamos nuestra propia vida, sino que traemos oscuridad ¿a dónde? A la iglesia. ¿Qué dice Malaquías? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado, mi Señor? En los diezmos y las ofrendas. Sigue diciendo, su encubrimiento y hechos de robar a Dios en los diezmos y las ofrendas, vi que muchas almas se hundirían en tinieblas a causa de su codicia.
el testimonio claro y directo. ¿Cómo debe ser el mensaje? Claro y directo. Aunque no les guste, familia, se tiene que proclamar este mensaje. ¿Decimos amén? Claro y directo. Dios considera al pueblo como un cuerpo, responsable por los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. Ahora entiendo por qué muchos no quieren ser líderes de la iglesia. Porque pues sobre ellos viene toda la carga, lo bueno, lo malo y lo feo. Saben, familia, que hoy en día, si usted no puede sobrellevar sus propias cargas, porque son muchas, imagínense lo que dice, que si los líderes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen desagrado a Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables sobre estos pecados. Ellos cargan con sus propias cargas, pero se les agrega un poco más todavía aún. Es difícil. ¿Y qué de otra historia? Se me presentó el caso de Ananías y Zafira. ¿Conocen esta historia ustedes? Para ilustrar lo que hacen los que evalúan sus propiedades debajo de su valor real. Ananías y Zafira pretendieron dar al Señor una ofrenda voluntaria de sus posesiones. Pedro dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? La respuesta de Zafira fue sí en tanto. Algunos en este tiempo maligno no consideran eso una mentira. ¿Me permiten decir algo? Con el permiso de Dios y el de ustedes. Saben, familia, que muchos consideramos en algún momento mentir en este asunto. Les voy a decir algo de manera directa, rápida, y me meto y me salgo rápido, porque es difícil. ¿Quiénes de ustedes saben hace unos meses atrás lo que sucedió concerniente a los Estados Unidos para recaudar impuestos, los taxes? ¿Sabe que al principio de año se hacen los taxes, sí o no? Muchos participamos de eso. ¿Será posible que los cristianos hoy en día mienten en la declaración de los taxes, sí o no? Muy interesante. Van con su contador y le dicen, a ver, ayúdeme a ver cómo le hacemos una modificación por aquí, otra modificación por allá, le pone las millas, le pone aquí. Y ustedes saben cómo es el trabajo ahí. ¿Será que estamos haciendo lo correcto? Miren, la Biblia tiene principios, familia, no los hombres, la Biblia tiene principios. Y saben, voy a decir esto, somos tan hábiles, y más adelante declara eso, somos tan hábiles que no somos contadores, pero sacamos la calculadora. Y ya decimos, ay, a mí me toca recibir tanto. ¿Qué les parece? Me toca recibir tanto y hacemos planes por lo que vamos a recibir. Y nos enojamos si no recibimos lo que siempre recibimos. ¿Será esto así, familia? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Cristo trató con el asunto difícil. Cristo trató con el divorcio también. Y le dijeron, venga Señor, miren usted que es bueno, un rabí. Esta mujer que ha tenido muchos hombres allá en la parte cuando estemos con usted, ¿qué esposo estará con ella? ¿Saben, familia, también que el Señor trató la parte del divorcio? ¿No se recuerdan la historia de lo que Él hizo y la respuesta que dio? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿qué dice? Dio carta de divorcio. ¿Por qué dio carta de divorcio? Por la dureza
de vuestro de corazón. Pero al principio, dice la Escritura, ¿qué dice? No fue así. ¿Será que Dios habla? ¿Decimos amén? Muy interesante, familia. Algunos en este tiempo maligno no consideran eso una mentira, pero así lo considera el Señor. Lo habían vendido en tanto y en mucho más aún. Habían fingido dedicarlo todo a Dios y a Él se lo habían encubierto. Y su retribución no tardó en llegar. Ustedes que conocen la historia, ¿cuánto tiempo tardó para determinar el juicio para estos personajes? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Cuántos días? En el mismo momento. ¿Y cuál fue la sentencia para ellos? Muerte. Miren qué interesante, familia. ¿Será que el Dios es el mismo, sí o no? Vi que mediante el plan de la dadivosidad sistemática se prueban los corazones. ¿Será que Dios necesita dinero, familia? Él es el Dios del oro y de la plata. Pero ¿por qué ha establecido el hermoso momento de participar, de entregar a Dios lo que es de Dios? Para ser humildes de corazón. ¿Saben que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Yo le pregunto, ¿es difícil sacar del bolsillo dinero? Es difícil, familia. Somos hombres, somos seres humanos. Es difícil. Pero en Cristo Jesús debemos transformar nuestra mentalidad. Todo para el servicio del Señor en todo momento. Vi que mediante la dadivosidad sistemática se prueban los corazones. Es una prueba de vigencia permanente. Lo hace a uno comprender lo que tiene en su propio corazón y ver si predomina la verdad o el amor al mundo. Esta es una prueba para los que son egoístas y codiciosos por naturaleza. Estos evaluarían sus posesiones en muy poco, y esa conducta con fingimiento, dijo el ángel, maldito el que hace engañosamente la obra del Señor. ¿Sabe, familia, que no engañamos? Podemos engañar a todos, pero al único que no podemos engañar es al Dios eterno. Los ángeles observan el desarrollo del carácter y el informe de las acciones de tales personas. Se es llevado al cielo por los mensajeros celestiales. Algunos serán castigados por Dios por estas cosas y sus entradas serán rebajadas para que armonice con el cálculo que ellos han hecho. Muy interesante, familia. Dice más adelante, también hay un registro de los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Muy interesante. Sea buena, ¿y qué, familia? Sea mala. Todo será traído a juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque todas sus palabras serán ¿qué? Por todas sus palabras serán justificados. Por sus palabras serán condenados también. Los propósitos y los motivos secretos aparecen en el registro infalible de Dios. Sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. He aquí que estos que están escritos delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová de los ejércitos, la obra de cada persona
pasa bajo la mirada de Dios y es registrado como fiel o como infiel en los libros del cielo, frente a cada nombre está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto, junto con los momentos malgastados. ¿Malgastamos el tiempo nosotros? ¿Sí o no? Las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. Muy importante. El amor de Dios nunca inducirá a disminuir la importancia del pecado. Nunca cubrirá o excusará un mal no confesado. La ley de Dios tiene que ver con todos vuestros actos, pensamientos y sentimientos. Nos sigue y nos penetra hasta llegar al motivo secreto que impulsa cada uno de nuestros actos. A causa de la complacencia del pecado, en el pecado, los hombres son llevados a considerar livianamente la ley de Dios. Muy interesante. Muchos ocultan sus transgresiones delante de la vista de sus semejantes y se hacen la ilusión de que Dios no será estricto en señalar la iniquidad de ellos. Pero su ley es la norma más grande de justicia y cada acto de la vida debe comparecer con ella en aquel día cuando Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, la pureza del corazón conducirá a la pureza de la vida. Todas las excusas para el pecado son vanas. ¿Quién puede defender al pecador cuando Dios testifica contra él? ¿Quién lo puede defender? Nadie. Los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los registros del cielo, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. El pecador puede haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche, pero son conocidas y manifiestas por aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre hubo ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y registraron en los libros infalibles de Dios todos esos hechos. El pecado, pongan atención, el pecado puede ser ocultado, negado, encubierto al padre, a la madre, a la esposa. Miren qué interesante. A los hijos, a las amistades. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá quizá la más mínima sospecha del mal, pero aparece desnudo ante los seres celestiales, ante los ángeles. Podemos ser muy buenos para encubrir el pecado, hasta de nuestra propia esposa e hijos, o puede ser la oscuridad más densa. Pero más sin embargo, de Dios nadie se escapa. Sigue diciendo, las tinieblas de la noche más oscura, el secreto de todas las estratagemas engañosas, no son suficientes para velar, para cubrir un pensamiento del conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e hecho ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca por su apariencia del carácter, por la aparición del carácter. Los hombres pueden ser engañosos,
engañados por seres corruptos de corazón. Pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Saben, familia, que el Señor conoce nuestras vidas. Podemos venir disfrazados de pastor, pero el Señor conoce nuestro proceder. De Él no podemos ocultarnos. ¿Qué disfraz nos podemos colocar para el mundo? No importa qué disfraz tengas, pero para el Señor aparecemos completamente desnudos ante su presencia. No podemos encubrir los pecados ante Él. Ante los hombres sí. Mire lo que dice Gálatas, y ya estamos por finalizar, familia. 6, 7 y 9. No os engañéis. ¿Qué dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué, familia? Vida eterna. No nos cansemos. ¿Están cansados ustedes? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Decimos amén? Amén. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Decimos amén? Amén. Qué hermoso es el Señor, familia. Apocalipsis 3:19 dice de esta manera: yo reprendo. ¿Quién es el que reprende? Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuán hermoso es el Señor. Hechos 8, 22 y 24. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Saben, familia, que muchos de nosotros somos muy hábiles para encubrir pecados, sean grandes o pequeños. Pero para Dios existe pecado grande y existe pecado pequeño. Es muy interesante, familia, que hay pecados que abominan su alma, sí. Hay pecados que abominan su alma, que son de grande parte para Él. Este texto es muy hermoso, familia. Ese texto cambió mi vida. Con este texto yo acepté a mi Señor. Saben, en muchas ocasiones yo doy mi testimonio y mi testimonio no es muy bueno. No es muy bueno. Saben, familia, que este texto lo escuché en una campaña evangelística por un pastor por muchos días. Llegaban diferentes autobuses al colegio adventista y se tenía una predicación hermosa ahí. Pero saben que los jóvenes no ponen atención. Y yo era joven en aquel momento. Y yo me sentaba al final de la ceremonia, de la campaña evangelística. Habían 2 puertas de entrada en los costados. Estaban cerca de los baños. Y su servidor entraba, salía, entraba y salía. Y con mi grupito de amigos estábamos haciendo bullicio atrás. Y no poníamos atención. Saben que su servidor era, todos decimos que todos somos malos, ¿no? Pues yo era un poquito malo. Saben que su servidor en el colegio adventista, yo no soy adventista de nacimiento. Yo no iba a estudiar a ese colegio, pero saben que el Señor eterno tuvo misericordia de mí
y me llevó a ese colegio. Yo iba a estudiar en una escuela militar, porque mi papá fue militar. Dijo, usted tiene que seguir mis pasos, usted será militar como yo, lo voy a mandar a la escuela militar, vaya para allá. Pero gracias a Dios que a veces en los hogares también las mujeres mandan. Sabe que mi mamá me dijo, yo no quiero un militar más aquí en la casa, usted se va para allá. Y fíjese que fue hermoso. Porque si me hubiese ido para otro lado, yo no conozco a mi esposa. Con mi esposa fuimos compañeros de escuela. Yo me enamoré de mi esposa allá en el colegio. Allá conocí a mi esposa, ahora tenemos casi, quiero ver si no me equivoco familia, casi 19 años de casados. Muy lindos, con muchas experiencias como ustedes que son casados también. Saben que esa experiencia de novios por 2 años allá fue muy linda. El colegio estaba estructurado de tal manera que aún no podíamos tomar de la mano a nuestra querida novia. No podíamos tomarla de la mano. Solo podíamos estar cerca. Y eran muy estrictos. ¿Saben que su servidor, el primer nombre es bíblico? ¿Saben cuál es mi primer nombre? Mardoqueo. ¿Han ustedes escuchado el nombre de Mardoqueo en la Biblia? Muchos dicen, ay, qué raro ese nombre. Pero fíjense que es mi primer nombre. Mi papá se llama así. Cuando él agarró los papeles aquí, tiene la facilidad de cambiarse el nombre. Se quitó de Mardoqueo y se puso Carlos. Ahora se llama Carlos. Me acuerdo cuando fui allá a Las Vegas, los amigos le dijeron, don Carlos. Yo me quedé asombrado, ¿no? Papá, ¿usted se llama Carlos? Ay, mijo, es que me cambié el nombre aquí. Saben, familia, que es muy bonito conocer al Señor. Yo lo conocí allá, pero tardó tiempo para conocerle. ¿Saben cómo me decía el director del colegio a mí? Porque como a mi esposa la querían mucho y la siguen queriendo mucho. A mi esposa le decían, ¿qué le has visto a ese Mardoqueo incircunciso impío? Así decía el director del colegio. ¿Qué le has visto tú a este Mardoqueo incircunciso impío? Pero para gloria de Dios, Dios tenía otros planes, familia. ¿Saben por qué cuidaban mucho a mi esposa? Los maestros, sus padres. ¿Saben por qué la cuidaban? Porque su servidor en el colegio vendía drogas. Andaba armado en el colegio. Era muy malo. Llegaba en mis motocicletas al colegio. Y yo tenía tratado hasta los securities de la escuela y de los hogares. Ellos trabajaban conmigo. Yo me recuerdo en una ocasión, porque a ese colegio llegaban muchas personas de diferentes lugares. Llegó una persona de Inglaterra a ese colegio. Era una persona morenita. Llegó, tenía un pecado encubierto y dijeron, ¿dónde puedo conseguir drogas en este colegio? ¿Se pueden imaginar a quién buscaron? Dijeron, no te preocupes, conocemos a alguien que es el dealer de aquí, no te preocupes, que nos trae. ¿Y saben qué hicimos nosotros? Como yo tenía comprada a la gente, le dije a los security, necesito un Explorer. Dame las llaves de un Explorer que yo necesito hacer una compra. ¿Creen ustedes que me consiguieron un Explorer a mí? Me dieron el Explorer y nos fuimos, ustedes de El Salvador, tal vez algunos del Salvador, nos fuimos para un lugar que se llama Santa Ana, un departamento. Y saben que siempre está encubierto todo. Es una tiendita en Santa Ana que le decían la tienda de la abuela. Y teníamos que llegar donde la abuela. Y el secreto es, abuela, necesito algo. $5,000 de droga, familia. Compramos ese día, en el año 98. ¿Se pueden imaginar $5,000 de droga? Traíamos el Explorer. Pero ¿saben que Dios es bueno? Dios es bueno. ¿Creen ustedes que Dios es bueno?
¿Saben que el Explorer se averió en el camino? Y no saben dónde, casi cerca se fue a parar ese Explorer y no caminó más. ¿No saben dónde? Cerca de un restaurante. De un restaurante. Y nosotros fuimos a caminar por allá, a buscar ayuda, porque en aquel tiempo no había la facilidad de los teléfonos celulares como hoy en día. Y fuimos, ¿será posible que nos pueden prestar un teléfono? Miren cómo es Dios, familia. ¿Saben quién era el dueño del restaurante? Era familia del director del colegio adventista. Era familia. Su servidor estaba de espaldas en el teléfono, llamando asistencia. ¿Y cómo es Dios? Que la espalda de los maestros, la esposa y el director, conocen la espalda de nosotros. Yo conozco esa espalda. Y dijo, a ver, Mardoqueo, date vuelta. Y era yo. ¿Qué hacen aquí, muchachos? Él nos decía, ¿qué hacen aquí criaturas? Nos decía a nosotros. Criaturas, ¿qué hacen aquí? Saben, familia, que el Señor fue bueno. A pesar de la gravedad en ese momento, el Señor fue bueno. Nos fueron a asistir. La persona que era morenita estaba blanca adentro del Explorer. Ya se pueden imaginar por qué. Ya se pueden imaginar por qué. Pero saben que Dios fue bueno, que al transcurrir el tiempo vino una campaña evangelística a la iglesia, al colegio. Y esa campaña evangelística, no me recuerdo más del predicador, se me olvidó el recuerdo, pero lo que sí me recuerdo que él dijo esto. Al final de su sermón, de la campaña, dijo, joven, no importa que no hayas puesto atención a todo el sermón, a toda la campaña, no importa, pero pon atención a esto. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tú, joven, que estás allá atrás, no importa que no hayas escuchado todo el sermón, no importa. Pero por un segundo, abre tu oído y escucha. No tengas temor de tus amigos que te digan, ¿qué haces? ¿Por qué te quieres levantar? Levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Creen ustedes que yo me quedé sentado? No, familia. Gracias, mi querida hermana. Saben que yo no me quedé sentado. Me puse de pie, familia, a pesar de mis amigos. Hasta el día de hoy, el Señor ha sido bueno conmigo. Antes, si ustedes me hubiesen visto a mí, nadie confiaba en mí. Nadie. Yo agradezco a mi esposa grandemente. ¿Saben por qué mi esposa fue diferente? Cuando usted mira la diferencia, ama la diferencia. Voy a hablarle a los hombres aquí.
Los hombres a veces hemos pasado por ver las cosas fáciles del mundo. Pero cuando el Señor nos presenta algo hermoso y diferente, tómalo y hazlo tuyo. ¿Saben que mi esposa me enseñó algo diferente? Ella me ama, me amaba. Me terminaba varias veces, no porque no me amaba, sino porque se sentía triste su corazón, porque ella creció en el Evangelio con una enseñanza hermosa por sus padres. Déjenme decirle algo. Yo le contaba a mis queridos hermanos anoche, gracias, que yo a mi esposa, me casé con mi esposa. Yo me casé con mi esposa. Me casé por lo civil. Y dije, pues bueno, ya me casé por lo civil, ya se queda en mi casa. Mas sin embargo, los padres de ella la tomaron y se la llevaron para la casa. Y dije, pues yo ya estoy casado. Se la entrego cuando se case por la iglesia. ¿Creen ustedes que no es diferente? ¿Creen ustedes que me casé por la iglesia? Me casé el 3 de diciembre por la iglesia. Es la única fecha que no se me olvida. El 3 de diciembre. Y mi suegro me dijo, no he perdido una hija, he ganado un hijo. Yo le entrego a mi hija y ahora yo se la entrego. Me sentí muy conmovido. Yo conocí a mi esposa después que me casé por la iglesia. ¿Me entienden, familia? Para el hombre es difícil esto. Para el mundo hoy es difícil esto. El Señor tiene una norma, pero el mundo le gusta encubrir pecados. Pero el Señor nos quiere ser diferentes. No importa el pecado que tú tengas, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. ¿Decimos amén? Ya les conté mi breve testimonio, familia. Les pido disculpas por las lágrimas. Pongámonos de pie, gocémonos en el Señor. Vamos a cantar un hermoso himno. El himno que tenemos a continuación es el himno 419. No, por favor, usted. Cerca más cerca. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Un lindo testimonio. Jesús puede todo. Amén. Si queremos, ¿verdad? Si no queremos, no queremos. Más cerca
más cerca, atráele cada momento al pie de la cruz. Solo mi herido y el corazón, porque tu sangre lo limpies, Jesús. Porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, tuyo seré. El pecado balas, todo su orgullo, pompa y placer. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que ancle en el puerto mi amor. Yo por los siglos viva feliz, cerca, más cerca de mi Salvador. Cerca, más cerca de mi Salvador. Amén. Amén. Cerca, más cerca de mi Salvador. Les invito, familia, que nos pongamos de rodillas, por favor, para orar. Dios Padre y Señor nuestro, gracias damos, mi Señor, por el privilegio de la vida. Damos gracias por su bendita palabra, mi Señor. Damos gracias por su paciencia para cada uno de nosotros. Sabiendo, mi Señor, que somos pecadores, indignos, pero por la sangre preciosa de su amante Hijo, podemos ser limpiados y libertados del pecado. Cualquier pecado, por oscuro que parezca, la sangre preciosa de Cristo Jesús nos puede limpiar para honra y gloria de su nombre. Bendiga a mis queridos hermanos, Padre eterno, que el tema de encubriendo pecados sea una parte de reflexión en cada uno de nosotros, de decir: Señor, ya no jamás encubriré pecados delante de su presencia, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a mis semejantes, mucho menos delante de mi Dios eterno. Perdone mis pecados, mi Señor. Perdone mis pensamientos, mis ojos, mis labios, mi cuerpo, todo mi ser, mi Señor, para consagrarle todo mi cuerpo a mi amante Salvador Jesucristo. Permita, mi Señor, que su Santo Espíritu nos ayude, que esté incansablemente al lado nuestro, diciéndonos qué tenemos que hacer. Y en este momento también suplicamos humildemente que bendiga los alimentos también, mi Señor, que degustaremos como familia. Que al compartirlos, mi Señor, seamos bendecidos, porque usted ya los ha bendecido. De manera muy especial bendiga a las hermosas familias que con amor han querido servir a sus hermanos
brindando alimentos y un plato de comida hermosa. Bendiga sus hogares, sus familias grandemente, como también el resto de mis queridos hermanos grandemente, que no falte pan en su mesa, y más aún, que no falte nuestro amado Salvador Jesucristo en la casa de ellos también. Nos levantamos con gozo y felicidad, mi Señor, de nuestras rodillas, agradeciendo, porque confiamos en fe, que usted es nuestro Dios y que nos acompaña por medio del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, y en el nombre de su sagrado Hijo, Cristo Jesús, decimos amén. Amén y amén, familia. Que el Señor les bendiga ricamente, familia.